Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Amén. Así que bienvenidos a todos a este culto devocional del jueves. También por los que nos escuchan por internet, los que estamos aquí, que podamos recibir esa nueva gracia, que podamos escuchar la voz de Dios y ser dirigidos por el Espíritu Santo en todo momento. Amén. Así que bienvenidos a todos, y la lectura de la meditación de hoy se encuentra en el Salmo 23, que dice: El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. Aderezas mesa delante de mí, en mi presencia de mis angustiadores. Urges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida. En la casa del Señor morará por largos días. Amén. Vemos que el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará, y tenemos que tener esa confianza de que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que nuestro pastor, Jesucristo, sea el que nos guíe en todo momento. Amén. Así que vamos a orar a Dios, implorando en esta hora su presencia, pidiéndole que bendiga este tiempo y dándole gracias a Él por todo lo que hace y por todo lo que va a hacer. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este culto devocional que te damos a ti en este día. Que tú, Señor, bendiga la alabanza, la predicación, bendiga todo lo que vayamos a hacer hoy, Señor, sobre todas las cosas que podamos escuchar tu voz. Seguimos proclamando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el solucionador de todos nuestros problemas. Que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad. Que tú nos llenes con tu espíritu, Señor, y que tengamos la victoria en esta semana. Quebramos el poder de la oscuridad en el nombre de Jesucristo. Y también, Señor, que podamos ser llenos para recibir la sanidad y podamos proclamar este evangelio, Señor, a todas las criaturas. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Vamos a pasar a la alabanza.
Bien, amén. Con la palabra de Dios para esta semana, para este jueves, conectada con la del domingo, vamos a leer un versículo solamente. Vamos a leer Génesis 3:15. Y dice así: y pondré enemistad entre ti y a la mujer, y entre tu simiente, la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Que el Señor bendiga su santa palabra en este día. El título del mensaje es El fracaso y el éxito. Si nosotros obedecemos a Dios, tendremos ese éxito que Dios nos da absolutamente. Pero si no obedecemos a Dios, si no estamos realmente cogiendo su palabra, pues luego va a venir ese fracaso absolutamente que nos habla también la palabra de Dios. Amén. La Biblia tenemos que entender que define al ser humano así. ¿Cómo lo define? Define al ser humano como depravado totalmente. ¿Qué significa? Cuando el ser humano cayó en pecado, vemos que caímos desde la cabeza hasta los pies. Dice la Biblia que estamos enfermos por el pecado desde la cabeza hasta los pies. Y no tiene el hombre otro remedio que fracasar por ese pecado. Continuamente el ser humano no tiene otro remedio que fracasar. Ahora nos habla la Biblia la dirección que tenemos que tener. La Biblia nos habla claramente que el ser humano está en destrucción absolutamente por ese
pecado que nos habla de la separación de Dios, ese pecado original. El ser humano está dentro de Génesis 3, que nos habla del fracaso totalmente del ser humano por estar alejado de Dios. Génesis 1.27 nos habla de que todas las cosas que creó Dios, solo el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Solo el ser humano es un ser espiritual. Y Dios lo creó para estar con él, para vivir la bendición de Dios. Si no tenemos un encuentro con Dios, si el ser humano no tiene un encuentro con Dios, al final va a fracasar. Solo el hombre tiene el privilegio de rendir culto a Dios, de alabarlo, de bendecirlo, porque solamente el ser humano fue creado con alma, con espíritu, para adorar a Dios, no los animales, sino el ser humano fue creado para dar culto a Dios. Solo el hombre disfruta de la mayor felicidad cuando está con Dios. El hombre debe de comer de ese alimento que da la verdadera felicidad. ¿Cuál es el alimento que da la verdadera felicidad para el ser humano? Nos habla de ese alimento que proviene de Dios, la palabra de Dios. Ya lo decía hace domingo. Tenemos a la derecha el árbol de la ciencia del bien y del mal, y tenemos a la izquierda el árbol de la vida. Y muchas veces comemos más del árbol de la ciencia del bien y del mal, así nos va, antes de comer del árbol de la vida, que es el alimento espiritual que necesitamos, que es el Evangelio, que es Cristo. Dios le dio al hombre la increíble bendición de enseñorear, conquistar, multiplicar, sojuzgar este mundo, como nos habla en Génesis 1.28. Ahora, pero por la culpa del pecado, como nos habla en Romanos 3.23, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, esa gloria que había en el Edén, esa gloria que teníamos de Dios al principio, todos estamos fuera por el pecado. Amén. Si conocemos el Evangelio, vamos a tener éxito, si lo vivimos. Ahora, si no conocemos el Evangelio, vamos a fracasar. Por eso, si conocemos el Evangelio, el fracaso que tenemos va a ser el éxito, así lo dice la palabra de Dios. Esto es Génesis 3.15, que nos dice aquí, la simiente de la mujer. Está hablando del Evangelio, de Cristo, la cabeza, que nos habla de la cabeza, que la autoridad de la serpiente, del enemigo, ya ha sido quebrada, el poder ya ha sido quebrado, el poder del diablo. Y cuando habla del Calcañán, nos habla de que ese ser ha sido ya herido por esa simiente de la mujer que es Cristo. La única verdad es Cristo, el que ha muerto y ha resucitado. Todo termina aquí, cuando esa simiente de la mujer está en nuestra vida. Amén. Juan 8.44, ¿qué dice? Que la gente sin Cristo está aquí. ¿Y qué nos está diciendo? Que somos hijos del diablo. Y el dueño de su vida es Cristo. Por eso he puesto aquí unos dibujos para que entendamos bien esto. ¿Y qué tenemos que entender? Que el hombre natural está en Juan 8.44. Sin él saberlo, es hijo del diablo. El no creyente está aquí. El no creyente, el dueño de su corazón, de su trono, sin saberlo, es el diablo. Y el yo lo tiene abajo. El hombre natural, que no conoce a Cristo, vemos que está en 6 estados del no creyente. ¿Qué significa eso? Juan 8.44 nos habla que es hijo del diablo. Y como hijo del diablo, cuando tiene problema va a su padre. ¿Y su padre qué le da? Éxodo 20, de 3 a 5, idolatría. Cuando él hace idolatría sin saberlo, porque quiere solucionar su problema, ¿qué es lo que viene? Le vienen problemas graves, mentales, ansiedad, depresión, emociones fuertes. Todo eso vemos que es Mateo 11.28. Y luego, ¿qué le viene? ¿Qué le va a venir? Va a venir enfermedades raras, como dice en Hechos 8, del 4 al 8. Enfermedades que el médico natural no puede entender porque son espirituales.
pero luego no acaba y luego dice que se muere esa persona y ve que su trasfondo es el infierno. Ese es su destino. Lucas 16, 19, 31. Pero no acaba aquí la cosa, dice que todo esto pasa a la próxima generación. Así está el nombre natural. Por eso Satanás ataca el trono de la vida de la persona, su corazón, para que esté atado, deprimido, cautivo por él. La solución de todo esto vemos la Biblia que dice que es Cristo. Por eso debemos de dar el Evangelio lo antes posible, porque la gente tiene de todo. Aquí en España hay de todo. Pero no tienen el Evangelio y la gente está así. Por eso el hombre natural, tenemos que entender que está así, no lo sabe. Pero está en Juan 8, 44. Por eso el fracaso absoluto es por el yo. Yo lo puedo todo, soy egocéntrico. Así lo dice la Biblia. ¿Cómo lo vemos que dice la Biblia? Romanos 3:10. La Biblia nos dice, nadie es justo, no hay ni un solo justo en esta tierra. No hay ninguno, porque todos pecaron. Después que pasó el evento de Génesis 3, toda la raza humana está en pecado original. Romanos 3:23, todos hemos pecado. Por eso estamos lejos de Dios, bajo la presencia del diablo. Nos tiene cogidos, nos tiene cautivos, lejos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Estamos fuera de ahí por el pecado. Todos, ¿qué significa? Significa que todos estamos separados de Dios. Por eso no podemos llegar a la gloria de Dios. Eso se expresa con la muerte espiritual del ser humano. Por eso no hay más remedio que tener el resultado de Génesis 3. ¿Qué es Génesis 3? El yo. Yo lo hago todo, yo no necesito a Dios, yo lo supero todo, yo soy el mismo Dios. Así está el ser humano. Génesis 6. Lo material. Yo vivo solamente por lo que veo, por lo material. No me enfoco en otra cosa, como dice el mundo, depende de lo que tú tienes, es lo que eres. Y Génesis 11, ¿qué nos habla? Nos habla del éxito falso, sin Dios. ¿Qué nos está hablando? Y nos está hablando de esos 12 problemas que hablamos muchas veces, cómo está el ser humano. Hay gente que necesita urgentemente recibir la salvación. Pero el dueño soy yo. Y ese es el problema del ser humano también, que el dueño soy yo. Cristo debe estar en el centro de mi vida, pero Cristo yo lo tengo abajo. Satanás ataca el centro, por eso no hay más remedio que tener el fracaso. ¿Qué nos está hablando ahí? Nos está hablando del segundo punto, de que las personas que realmente lo primero soy yo, y son personas que mismo vienen a la iglesia y Cristo lo tiene, pero lo tiene en segundo lugar. Estoy hablando de los religiosos, estoy hablando de los que pertenecen a la carne. Por eso, si Cristo no es el centro de nuestras vidas, también Satanás te tiene cogido. Así está el ser humano. Debe de tener salvación. Y la salvación absoluta es Cristo. No hay otro mediador para que podamos tener la salvación y hablar con el Padre si no es en Cristo. Cristo debe ser nuestro Señor, nuestro dueño, el Salvador de nuestras vidas. Si el yo lo tengo abajo, y lo primero que tengo es a Cristo, por mucho que me ataque Satanás, no puede nunca vencer a Cristo, porque ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Ahora, ¿por qué no puede Satanás vencer a Cristo? Porque la simiente de la mujer, Génesis 3:15, está en nuestra vida. Como dice, la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Dice Génesis 6:14, cuando entres dentro del arca de salvación, tendrás la salvación. Y está hablando de Cristo. Génesis 12, del 1 al 3. Vete a la tierra que te mostraré. Serás origen de bendición. Por ti todas las familias de la tierra se van a salvar.
Allí donde tú bendigas, será de bendición. Allí donde se maldiga, maldeciré. Así dice la palabra de Dios. Debemos de seguir la palabra de Dios. Por eso este tercer punto, o esta tercera dibujo, nos habla que tenemos que ser cristocéntricos. ¿Qué significa eso? Como dice aquí, Cristo tiene que estar en el centro de mi corazón. Y el yo tiene que estar abajo. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Yo tengo que menguar para que Cristo sea exaltado. No soy digno de desatar sus zapatillas, ¿no es así? Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo para que seamos cristocéntricos. Lo más importante es que el éxito absoluto es que Dios está con nosotros. Ese es el verdadero éxito. ¿Cuál es el verdadero éxito? Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Sino ya no vivo yo, quien tenía que fracasar, ya no voy a fracasar porque Cristo vive en mí, Dios está junto con nosotros, Cristo está dentro de nosotros, Emmanuel, 24 horas al día, 24 horas al día, 365 días al año. Dios está junto con nosotros. Está en la iglesia, está donde yo vaya, donde nosotros estamos en unidad. Por eso debemos de despojarnos de nosotros mismos, porque eso es una religión. Pero si Cristo mora en nosotros, Dios está con nosotros, junto con nosotros, y Él está en todas las cosas que nosotros hagamos. Amén. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Si eso yo lo vivo, está en mi vida, ya se acaba todo. Por eso Cristo tiene que ser el dueño completo de nuestra vida. Si estoy dentro de la corriente de Dios Trino, puedo tener éxito. Amén. Y el último dibujo, estamos hablando de que los que pertenecen al Espíritu. ¿Y qué es lo que tenemos que tener? Es verdad que en el trono de nuestra vida tiene que estar Cristo completamente, tiene que ser el dueño para tener éxito. Es verdad que el yo tiene que estar en segundo lugar, pero tenemos que ser personas que estamos dentro de la corriente de la palabra. Tenemos que ser personas de que el domingo cogemos la palabra, los títulos de oración, después en el diario de oración, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, tenemos que conectar esa palabra que Dios nos da el domingo con cada día del diario de oración. Y después el jueves, con el culto que damos, se tiene que conectar. Todo está conectado, todo esto es la corriente de la palabra. Pero por desgracia, no todos están entendiendo esto. Dios nos da la palabra para cumplirla, pero tenemos que estar dentro de la corriente de la palabra para tener verdadero éxito y que Cristo sea el dueño completamente de nuestra vida. Tenemos que andar en el Espíritu. Amén. Conclusión. La salvación es responsabilidad de Dios. El protagonista es Dios en todas las cosas. ¿A quiénes nosotros debemos de evangelizar? A las personas que están destinadas a la destrucción. Por eso Dios mandó a Cristo. ¿Vale? El evangelista debe de transmitir, debe de dar el recado de Dios a las personas, la obra, el misterio de Dios a otras personas, porque muchos de las personas no saben qué es la iglesia. Ahora, la esencia de la iglesia, ¿qué es? Es la salvación, es parar los desastres del poder de Satanás que viene a nuestra vida, es parar ese respaldo, salir de ese respaldo del infierno, porque la gente está así. Por eso la iglesia es la esencia, es la salvación. También la esencia del evangelismo es que tenemos que ver que hay tres reinos. El reino de este mundo, que es el príncipe de este mundo, el Dios en minúsculas de este mundo, que es el diablo. Existe también el reino de Satanás, que es el capitán general de ese reino de oscuridad, que es el diablo, pero también existe el reino de Dios, que es nuestro comandante jefe, que es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Cristo explicó durante 40 días el reino de Dios, para que sepamos lo que hay en este mundo. Y también el ministerio que debemos hacer, ¿cuál es? La eternidad. Nuestro pasado, presente, futuro.
El pasado es la plataforma eterna que tenemos. El presente es el camino para tener las cosas eternas de Dios. No miremos tanto lo físico, lo material, sino que busquemos lo que es eterno. Y el futuro es la señal para las cosas eternas. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que veamos en estos puntos en que el hombre natural, como dice aquí, los religiosos, el que anda en el espíritu y también, como dice aquí, ¿no?, es la persona que es cristocéntrica. Por eso yo tengo que en este día saber dónde estoy yo. ¿Soy un hombre natural, una mujer natural? ¿Soy un religioso, una persona que pertenece a la carne? ¿O soy una persona cristocéntrica y pertenezco al Espíritu? Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que seamos cristocéntricos, que seamos personas llenas del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos a tener éxito contigo porque tú estás con nosotros. Señor, que veamos, Señor, que tenemos que ser personas cristocéntricas, personas llenas del Espíritu, personas que estemos dentro de la corriente de la palabra y que en nuestro trono, en el corazón, esté Cristo gobernando. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y el gran amor de Dios, nuestro Padre, y la obra de tu Espíritu Santo sea ahora y para siempre. Amén. Que el Señor os siga bendiciendo en este día. Amén.